sobre el plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo. Bueno, la finalidad de este plan va a ser contribuir con la prevención del contagio por SARS-CoV-2 o COVID-19 en el ámbito laboral, ¿no? A partir de la emisión de algunos lineamientos generales para lo que es la vigilancia, prevención y control, ¿no? En la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID. Vamos a ver por qué lo tenemos que hacer y cómo lo vamos a realizar. Acá tenemos un video, ¿no? De más o menos algunas formas en las que se podría contagiar lo que es el COVID-2, el coronavirus. Bueno, vemos una de las formas, ¿no? Para combatir, una de las principales medidas de prevención va a ser el lavado de manos. Vamos a ver acá en cuanto a lo que es la ley 29783, ¿no? La ley de seguridad y salud en el trabajo. Y anteriormente bajo esa ley había la elaboración de algunos planes de emergencia ante catástrofes o eventos, ¿no? Que iban a ser documentos que nos iban a servir de guía para las medidas que se deberían tomar, ¿no? Ante ciertas condiciones o situaciones de gran envergadura, e incluía algunas responsabilidades de personas o áreas, ¿no? Recursos del empleador disponibles para su uso, fuentes de uso externas, procedimientos generales a seguir y diferentes medios ya o flujos de comunicación. Vamos a ver que este plan de vigilancia, prevención y control de COVID-19 va a tener o va a estar basado en algunos lineamientos, ¿no? Acá tenemos los 7 lineamientos sobre los que se basa este plan, ¿no? Que básicamente va a estar en lo que es limpieza y desinfección, ¿no? Evaluación de la condición de salud del trabajador. Otro punto importante va a ser el lavado de desinfección de manos, la sensibilización de la prevención, la aplicación de medidas de prevención colectivas y la aplicación de medidas de protección personal. Y uno de los últimos puntos es la vigilancia y salud de los trabajadores. Entonces vamos a ver más o menos en cada uno de estos puntos que comprenden, ¿no? Vamos con el primer punto, que es limpieza y desinfección. Vamos a ver dentro de este plan que va a haber un refuerzo en lo que es la limpieza de las superficies, ¿no? Limpieza de superficies en lo que es este mobiliario, en los puestos de trabajo, ¿no? En los ambientes, en las herramientas que se usan, en lo que es vehículos, ¿no? Vamos a ver que se van a implementar algunas medidas que ya se están utilizando, como son los pediluvios, ¿no? Que los vemos acá en la figura, ¿no? Para la desinfección de calzado al entrar a algún ambiente, ¿no? Y la medida de lo que es limpieza, desinfección de superficies, ¿no? Se va a establecer un horario para esta desinfección, ¿no? Y se va a estar limpiando constantemente lo que es puntos de contacto, ¿no? Superficies de contacto, manijas, eh, pasamanos, ¿no? Diferentes superficies de contacto frecuente que pudieran haber. Acá podemos ver qué desinfectantes se recomiendan para los ambientes, ¿no? Que es lo que hemos estado utilizando en el último año ya, ¿no? Vamos a ver que tenemos el alcohol etílico al 70%, ¿no? Podemos utilizar para desinfectar lo que es equipo especializado, reutilizable, termómetros, pinzas, ¿no? Lo que es lejía para las superficies de contacto frecuente,
Y, por ejemplo, en lo que es el hogar, también tenemos que hacer la desinfección de lo que es mesas de cocina, manijas de puertas, interruptores de luz, escritorios, teléfonos, nuestro mismo equipo celular, también tenemos que hacerle una desinfección, porque es lo que utilizamos, digamos, con más frecuencia, ¿no? Y a propósito de esto, limpieza y desinfección, vamos a tener que se ha implementado la guía para limpieza y desinfección de manos y superficies, ¿no? A través de lo que es INACAL. Acá tenemos lo que es la guía limpieza y desinfección de manos y superficies. Tenemos el link, ¿no? Para que lo puedan revisar. Y básicamente sabemos que ahora con la pandemia de COVID-19 tenemos que realizar un lavado de manos de manera frecuente, ¿no? Este lavado de manos debe durar por lo menos 20 segundos y debe ser un lavado de manos bastante minucioso, ¿no? Donde lavemos las palmas de las manos, entre los dedos, el dorso de las manos, ¿no? Y nuestros dedos pulgares, ¿no? Entonces vamos a ver que este lavado antes de iniciar nuestras labores, después de iniciar las labores, antes de tomar alimentos, después de tomar los alimentos y nos va a ayudar a lo que es la prevención de COVID. También en cuanto a limpieza y desinfección hay que tener en cuenta lo que es tener una ventilación adecuada en los ambientes, ¿no? Se busca reforzar lo que es la ventilación natural, ¿no? A través de aire natural. Entonces hay que tratar de mantener puertas abiertas, ventanas abiertas, ¿no? En lo que es la desinfección con sustancias químicas, no hay que usar más de la cantidad recomendada, ¿no? Hay que usar agua a temperatura ambiente para diluir de repente los productos químicos, ¿no? Como es el caso del alcohol etílico, ¿no? Que se planteó, se tuvo la duda del alcohol en 96 grados, ¿no? A veces pensábamos que a más grados era mejor la desinfección con este insumo, pero se vio de que resecaba lo que es las manos, nos ponía un poco las manos como agrietadas, entonces es recomendable hacer la dilución para un alcohol de 70 grados, ¿no? Entonces esta dilución la podemos realizar también con agua, agua hervida, ¿no? Agua estilada, para poder hacer una dilución y poder tener nuestros frasquitos con este insumo, ¿no? Hay que evitar mezclar productos químicos, ¿no? Al inicio de la pandemia se quería pues usar la mejor desinfección y erróneamente se mezclaban algunos productos, ¿no? Entonces es mejor solamente utilizar un producto, ¿no? Tipo lejía o tipo alcohol etílico y de repente usar las diluciones adecuadas, ¿no? Otro punto importante también va a ser al momento de realizar las diluciones, ¿no? Si se va a hacer en un frasco aparte, etiquetar o rotular estos frascos, ¿no? De manera que sabemos qué está contenido en el frasco que estamos usando, ¿no? Si lo dejamos sin rotular, puede prestarse a confusiones, ¿no? Y de repente por las características externas del producto no vamos a poder diferenciar, ¿no? Y también es importante un almacenaje correcto, ¿no? De las sustancias químicas. Hay algunas sustancias que traen unas hojas de seguridad o en el mismo frasco, ¿no? Sobre las precauciones que hay que tener tanto para su almacenamiento como para su conservación. Vamos a ver un video también sobre esto, sobre el almacenaje de productos químicos.
Bueno, entonces en el video no tenía audio, ¿no? Pero hemos visto más o menos la importancia de tener las insumos, las sustancias químicas rotuladas y ver bien las condiciones de almacenamiento, ¿no? Eh, Porque pueden pasar algunas contingencias, como en el caso del video, puede haber un accidente. Entonces vamos a continuar con el segundo punto, que sería la evaluación de la condición de salud del trabajador, ¿no? Acá vamos a ver de qué formas o a través de qué medios se va a poder evaluar la condición de salud del trabajador. No tenemos lo que es una ficha de sintomatología. Esa es en el lado izquierdo, podemos ver la ficha que forma parte de la resolución ministerial 972-2020, ¿no? Del Ministerio de Salud, en la cual se va a buscar detectar, ¿no? En los trabajadores si es que ha habido presencia de alguno de los síntomas en los últimos 14 días, ¿no? Entonces aquí tenemos algunos de los síntomas, como sensación de alza térmico, fiebre, tos, estornudos o dificultad para respirar, expectoración o flema amarillo verdosa, ¿no? Si es que está tomando alguna medicación. Acá también se considera lo que es la pérdida del olfato y o el gusto, ¿no? Y otro punto importante es si ha habido contacto con alguna persona que sea caso confirmado de COVID-19, ¿no? Entonces es importante reportar si es que ha habido un contacto, ¿no? En el entorno familiar, ¿no? O de repente en algún otro entorno para poder realizar el aislamiento, ¿no? Entonces acá tenemos la ficha también que se ha implementado, ¿no? Donde vamos a tener los datos y básicamente las preguntas de sintomatología, ¿no? También tenemos acá para considerar lo que son los grupos de riesgos, ¿no? Los grupos de riesgo para COVID-19 son los grupos que podrían realizar una forma grave de la enfermedad o tener algún tipo de complicaciones, ¿no? Entonces ahí más o menos vemos en este cuadro las consideraciones que se tomaron, ¿no? Desde que inició la pandemia para este grupo de riesgo, ¿no? Vemos que han habido algunas variaciones, sobre todo en el caso de la edad, ¿no? Al principio se consideró mayor de 60 años, posteriormente se cambió a mayor de 65 años. Luego teníamos lo que es la hipertensión arterial, ¿no? Y finalmente, según la última RM, tenemos hipertensión arterial no controlada, ¿no? Es decir, que no lleva tratamiento o que no tiene un tratamiento regular. Tenemos algunas enfermedades cardiovasculares, ¿no? Graves, lo que es cáncer, diabetes mellitus. Inicialmente también se consideró lo que es obesidad con un IMC, que es la relación del peso para la talla, mayor a 30, ¿no? Y posteriormente esto ya se amplió un poco hasta mayor de 40. Lo que es asma, ¿no? Asma moderado grave, alguna enfermedad pulmonar crónica, tipo fibrosis, fibrosis pulmonar, ¿no? Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Lo que es renal, insuficiencia renal crónica, ¿no? Actualmente es insuficiencia renal crónica en tratamiento con hemodiálisis, ¿no? Y alguna enfermedad o tratamiento inmunosupresor que se esté llevando al momento. Entonces también se ha implementado lo que es una declaración, ¿no? Que van a realizar en el marco de la emergencia sanitaria por COVID, ¿no? Indicando cuál de las enfermedades presentan, ¿no? Entonces, en ese caso, para los grupos de riesgo, ¿no? Para su reincorporación o reanudación de trabajo presencial, se tendría en cuenta lo que es la información clínica, los antecedentes o informes médicos y la información médica, ¿no? Para evaluación por parte del médico a cargo de la vigilancia y salud de los trabajadores, ¿no? Y también para determinar lo que es el estado de salud actual y el riesgo laboral de cada trabajador, ¿no? Para poder determinar la modalidad de trabajo, ¿no? ¿Qué documentos se podrían presentar? Lo que es informes médicos, ¿no? Del médico tratante, algunos exámenes auxiliares y de ser necesario se pediría lo que es las interconsultas, ¿no? Es importante también tener la fecha, ¿no? Y la firma del médico tratante. Esto básicamente para poder determinar la protección a esta población y la modalidad de trabajo, ¿no? Que realizarían. ¿No? Acá tenemos lo que es grupos de riesgo. ah, a ver, grupos de riesgo para COVID según el puesto de trabajo. Parece que todavía no pasa la diapositiva.
Ya, a ver, entonces tenemos en lo que es grupos de riesgo por el puesto de trabajo, vamos a tener eh, riesgo bajo, mediano, alto, muy alto, ¿no? Entonces, básicamente, el puesto de trabajo de bajo riesgo va a ser el puesto donde no se requiera contacto con personas, ¿no? Que se conozca o sospeche que están infectados con COVID-19, que no tengan un contacto cercano y frecuente a menos de 1,5 metros de distancia con público general, ¿no? O donde se puedan colocar barreras físicas, ¿no? Tipo las mamparas, ¿no? Las mamparas de acrílico o algún tipo de barrera física que mantenga la separación entre el trabajador y el público, ¿no? Tenemos aquí en este rubro lo que son básicamente trabajadores administrativos, ¿no? O trabajadores que no atienden a público. En lo que es riesgo mediano, vamos a tener el trabajador va a requerir contacto con público en general en quienes se desconoce el estado de salud o infección por COVID-19. ¿No? Van a requerir un contacto cercano frecuente a menos de 1,5 metros de distancia y no se van a poder establecer o usar barreras físicas, ¿no? Por ejemplo, lo que es personal de vigilancia, atención al cliente. En lo que es banco, recepción, sí se podría utilizar lo que es barreras físicas, ¿no? En el caso que sea posible. Y tenemos acá más ejemplos. Lo que es riesgo alto, ¿no? El trabajador con riesgo alto va a ser el que tenga exposición a casos sospechosos o confirmados de COVID-19, ¿no? Va a ser el trabajador que ingresa a ambientes de lugares de atención de pacientes COVID, pero no se van a encontrar expuestos a aerosoles en el ambiente de trabajo. En este caso sería básicamente personal asistencial, ¿no? Personal de salud en ambulancias, personal de salud que no es de área COVID, personal de limpieza de área COVID, ¿no? Y como riesgo muy alto, ya tenemos al personal que está con casos confirmados o sospechosos de COVID-19 y que van a estar expuestos a aerosoles, ¿no? Básicamente personal de unidad de cuidados intensivos, de UCI, personal de emergencia, personal de laboratorio, ¿no? Entonces tenemos aquí ya un riesgo muy alto para COVID, ¿no? Y lo que nos indica la normativa es que lo que es las pruebas de tamizaje van a requerirse para los niveles altos o muy altos. Vamos a ver algunas de las otras medidas que se han implementado para lo que es la evaluación de la condición de salud del trabajador, ¿no? Tenemos la toma de temperatura, ¿no? Con un termómetro sin contacto, ¿no? Entonces vamos a tener aquí, de acuerdo a la temperatura que se registra, ¿no? Si hay una temperatura mayor a 37,5, esa persona va a ingresar a lo que es seguimiento, ¿no? Para ver si es que hay algún otro síntoma asociado. Si tenemos un registro de temperatura mayor a 38, esa persona no va a ingresar al centro de trabajo y debe pasar una evaluación, ¿no? Entonces tenemos lo que es el reingreso o la reincorporación, ¿no? Básicamente la diferencia va a ser los trabajadores que estuvieron en cuarentena y que no presentaron sintomatología COVID, ellos son los que van a reingresar, y reincorporación para los trabajadores que tuvieron un diagnóstico positivo o contacto de un caso positivo sospechoso, ¿no? Que va a requerir una evaluación y probablemente un alta, ¿no? Posterior ya al periodo de aislamiento, ¿no? Acá tenemos un flujo, ¿no? Más o menos del procedimiento que se debe realizar, ¿no? El llenado de la ficha de sintomatología COVID, el llenado de la declaración jurada de salud, ¿no? Se realiza lo que es la revisión de la documentación y de acuerdo a lo reportado, ¿no? Se va a clasificar en lo que es un caso sospechoso, si es que hay algún antecedente de infección por COVID o si pertenece al grupo de riesgo, ¿no? Entonces, de acuerdo a esto, ya se va a evaluar la reincorporación al puesto de trabajo o el retorno a labores, ¿no? Y bueno, vamos a tener para la reincorporación trabajadores con alta médica, ¿no? En el caso de pacientes que sean asintomáticos con diagnóstico confirmado de COVID-19, van a tener el alta epidemiológica, ¿no? Más o menos entre 7 y 14 días después de la confirmación del diagnóstico.
En el caso de pacientes con diagnóstico confirmado de COVID que presenten síntomas, 14 días después del inicio de síntomas, ¿no? Y el periodo se podrá extender de acuerdo al criterio del médico tratante, ¿no? En el caso de pacientes moderados o graves, que son pacientes que probablemente estén hospitalizados, el alta lo va a establecer el médico tratante y su reincorporación se realiza posteriormente de acuerdo a la evaluación realizada por el área de seguridad de salud, ¿no? Entonces tenemos varios casos para lo que es reincorporación. Para casos sospechosos, vamos a ver también 14 días después del inicio de síntomas o contactos cercanos, ¿no? Y el personal que se reincorpora es evaluado previo al reinicio de labores a fin de determinar su estado de salud, ¿no? Una de las preguntas frecuentes es, ¿me hago o me repito la prueba posterior o previo al alta? ¿No? Según la última RM, no es necesario realizar una prueba posterior si es que ya hay una prueba positiva, ¿no? ¿Y hasta cuándo sale positiva la prueba? La prueba de anticuerpos en sangre puede salir positiva desde el posterior al periodo de aislamiento en un periodo promedio de 2 a 3 meses, ¿no? Es el promedio. Pueden haber algunas excepciones, ¿no? Ahora, según la normativa, no se recomienda la realización de pruebas moleculares ni serológicas a los trabajadores que hayan presentado previamente una prueba positiva y o tengan el alta epidemiológica, ya que el tiempo de duración de los anticuerpos en sangre o la reversión de los mismos aún es incierta y no nos va a indicar una posibilidad de contagio, ¿no? Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Básicamente es realizar el monitoreo de los síntomas y de acuerdo a la evaluación del médico tratante. Entonces, vamos a ver lo que es posterior a la infección de COVID, previo a la reincorporación. También hay una declaración jurada para realizar, ¿no? El siguiente punto del plan de vigilancia, prevención y control de COVID va a ser el lavado y desinfección de manos, ¿no? Hay que ver que haya suministro de agua, jabón, papel toalla de ser posible, lo que es un tacho con bolsa para realizar el depósito de los residuos, ¿no? Y tener en cuenta cómo lavarse las manos, ¿no? Ya hemos visto más o menos que debe ser un proceso que debe durar por lo menos 20 segundos, ¿no? Y debe ser bastante minucioso, ¿no? Como podemos ver acá en las figuras, ¿no? Entonces, eso, acá tenemos una foto de un puesto, de una estación de lavado de manos, ¿no? Y es importante también tener digamos, una infografía que nos indique el procedimiento, ¿no? Para reforzar un poco lo que es el procedimiento para lavado de manos, ¿no? Hay que tener también en cuenta la distribución de los puntos de lavado de manos y de los puntos de dispensadores de alcohol en gel, ¿no? En la sede donde estamos, ¿no? Hay que ver esa distribución. Y también hay que tener en cuenta la disposición de residuos sólidos, ¿no? Que son los residuos que vamos a generar de repente con el uso de las mascarillas, ¿no? En el caso de que sean mascarillas descartables, ¿no? Hay que tener un tacho para poder depositarlos, ¿no? Y luego también seguir el manejo de estos residuos, ¿no? Cómo almacenarlos. Entonces hay que tener también en cuenta en el caso de que se usen equipos descartables. Tenemos en cuarto punto lo que es sensibilización de la prevención, ¿no? Esto básicamente va a ser reforzar lo que es la prevención a través de capacitaciones, a través de infografías, a través de trípticos, difusión de material a través de correo electrónico, ¿no? Entonces, para tener esa información a la mano y conocerla, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos algunos temas, ¿no? Coronavirus y prevención en el entorno laboral, cómo realizar el aislamiento domiciliario, cuidados para cuando tenemos un paciente en casa, ¿no? Con COVID-19, manejo del estrés, ansiedad y lo que es alimentación saludable. Vamos a ver algunas medidas de prevención colectiva, ¿no? Básicamente, mantener los ambientes adecuadamente ventilados, mantener el distanciamiento social,
¿no? Acá en la figura tenemos 1 metro, actualmente es 1,5 metros, ¿no? Lo que es limpieza, desinfección de calzados, ¿no? Con los pediluvios, ¿no? Lo que es priorizar lo que es reuniones virtuales, ¿no? Antes de hacer lo que es reuniones presenciales, preferible optar por las reuniones virtuales. Y lo que es barreras físicas, ¿no? Mamparas, pantallas, ¿no? Y tener un punto de acopio o un punto donde se almacenen, ¿no? Los equipos usados. Tenemos que, bueno, realizar lo que es capacitación en medidas preventivas, el uso de mascarillas de manera obligatoria, ¿no? Para los casos de comedores y dormitorios, el distanciamiento mínimo va a ser de 2 metros, ¿no? Hay que promover el uso de medios digitales y también tenemos que tener en cuenta lo que es las trabajadoras gestantes y en periodo de lactancia, ¿no? Que se tenga una comunicación para poder aplicar lo que es medidas de prevención en el caso de trabajadoras gestantes o en lactancia. ¿No? Tenemos también que tener en cuenta, ¿no? Un directorio telefónico, conocer de repente en el área donde estamos, donde nos encontramos, qué puntos tenemos, ¿no? Para lo que es atención, ¿no? Por ejemplo, tenemos los puntos COVID. Acá tenemos un cuadrito donde tenemos los puntos COVID en Lima, ¿no? Tenerlos ubicados para ver, estos son puntos del Ministerio de Salud. Tenemos líneas de atención en COVID, por ejemplo, ¿no? Tenemos en diferentes regiones. Hay que verificar estos números también, ¿no? Porque algunas veces los números son cambiados o sustituidos por otros, entonces hay que tratar de tener más o menos actualizada nuestra relación de números telefónicos, ¿no? Para poder comunicarnos. Por ejemplo, acá tenemos el 106 del SAMU, el 113 de MINSA, el 107 de salud, el 117, que es el número de emergencias de salud, ¿no? Tenemos otros números también para tener en cuenta, ¿no? Vamos a ver también lo que es la lista de chequeo de vigilancia, ¿no? En la cual vamos a hacer un tipo checklist, ¿no? Marcar acá, ¿no? De acuerdo a los puntos que se señalan para verificar, ¿no? Si se está cumpliendo o no. Podemos ver acá, ¿no? Los diferentes lineamientos, ¿no? Acá lo tenemos ya un poquito a mayor detalle. Tenemos limpieza, desinfección, si se está realizando la toma de temperatura, si estamos llenando la ficha de sintomatología, ¿no? Si es que estamos identificando los casos sospechosos, si tenemos puntos de lavado de manos, ¿no? Si está el ingreso, si la ubicación de los puntos, si contamos con carteles sobre lavado de manos o alguna orientación sobre bioseguridad. Y bueno, la verificación de los EPP, ¿no? De los equipos de protección personal, las mascarillas, protectores faciales, eh, si es que tenemos difusión de lo que es medidas preventivas, ¿no? Si es que tenemos medios para responder a algunas inquietudes, si es que acá, por ejemplo, si se está realizando de manera correcta el uso de los equipos de protección, ¿no? Si tenemos un punto para la entrega de equipos, si tenemos lo que se está evitando las aglomeraciones antes, durante y después de las actividades, ¿no? Entonces tenemos acá varios puntos para revisar, ¿no? Estas listas se han enviado a las áreas, a las diferentes áreas para que puedan hacer su llenado, ¿no? Bueno, acá vamos a ver algunas medidas, ¿no? Que tenemos algún tipo de modelos de difusión, de información para difusión de medidas preventivas, ¿no? Entonces tenemos la distancia de 1 metro, ¿no? Bueno, de 1 metro, 1,5 metros, que eso ya ha variado. En las áreas comunes, en las entradas, salidas, ascensores, escaleras, ¿no? Evitar el contacto físico con nuestros compañeros, compañeras de trabajo. En el caso de, al momento de hacer el saludo, ¿no? Tenemos
Priorizar la planificación de reuniones de trabajo y o capacitaciones virtuales, usar obligatoriamente la mascarilla durante la jornada laboral, ¿no? Vamos a tener acá, por ejemplo, algunas medidas para lo que es el distanciamiento social, emplear barreras físicas en caso de atención al público, ¿no? Vemos acá el uso de mamparas, mantener los ambientes adecuadamente ventilados, conservar la distancia de al menos 1,5 metros, ¿no? Entre los espacios de trabajo y las áreas comunes, priorizar la planificación de reuniones de trabajo y o capacitaciones virtuales, evitar el contacto físico con trabajadores, ¿no? Lo que es el saludo, desinfectar las superficies de contacto, teclado, ratón, manija de las puertas y otros, ¿no? Tenemos también en las oficinas, ¿no? Considerar la distribución de los puestos, eh, evitar colocarse frente a frente y permitir lo que es ventilación natural, ¿no? Entonces acá también vemos importante lo que es la asignación de turnos, ¿no? De trabajo. Acá vemos un modelo donde están básicamente en diagonal, ¿no? Para evitar estar uno frente a otro. También lo que vamos a ver ahora, que es uno de los cambios, es el aforo, ¿no? Si bien antes teníamos de repente en un área lo que es la capacidad o el número de personas que podían entrar en esa área, ¿no? Definitivamente con el tema de COVID, ese aforo se ha redeterminado, ¿no? Entonces, va a haber una menor capacidad o un menor número de personas permitidas en el área, ¿no? Entonces, hay que ver de no superar este aforo, ¿no? Así como en los ascensores, en diferentes sitios que vemos que se ha hecho esta redeterminación, tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? Bueno, acá ya tenemos lo que es el uso de cuando se usa transporte público, ¿no? Tenemos ahorita lo que es el viaje con mascarilla y protector facial. Y vemos según las últimas disposiciones del gobierno que para lo que es acudir a centros o a puntos donde puede haber riesgo de aglomeración, tipo mercados, supermercados, centros comerciales, ¿no? Se debe usar lo que es doble mascarilla y protector facial, ¿no? También tenemos para lo que es el transporte interprovincial, ¿no? Actualmente, dependiendo del número de horas que va a durar el viaje, se va a requerir o no una prueba de descarte para COVID, ¿no? También tenemos que tener en cuenta durante el traslado, ¿no? Si es que realizamos traslados en vehículos, vamos a tener que tener en cuenta lo que es la ventilación, ¿no? La ventilación natural, es decir, tener ventanas abiertas, utilizar la mascarilla durante el viaje, ¿no? Y previo al ingreso, realizar lo que es el lavado o desinfección de manos, ¿no? Tenemos también en los comedores, hay que tener en cuenta el aforo, ¿no? De estas áreas y de preferencia evitar ocupar lugares donde estén uno frente al otro. De repente a través de la implementación de horarios para lo que es el uso de comedores, ¿no? Coordinando turnos, coordinando grupos para asegurar el distanciamiento mínimo, ¿no? Que en el caso de los comedores va a ser 2 metros, ¿no? Y bueno, hay que, como recomendación también, evitar compartir utensilios para comer o para beber, o también compartir alimentos, ¿no? En el caso de los hospedajes, ¿no? Las habitaciones deberán cumplir al menos con el distanciamiento no menor de 2 metros entre las camas, ¿no? Acá esto está para actualizar, pero es 2 metros, ¿no? Y garantizar una adecuada ventilación natural, lo que es limpieza y desinfección de estos ambientes. Bueno, vamos a ver el siguiente punto que serían las medidas de protección personal, ¿no? De acuerdo a este cuadro, vemos los equipos que se usan de acuerdo al nivel de riesgo para COVID, ¿no? Tenemos la mascarilla comunitaria, la mascarilla de tela y la careta facial, ¿no? Para lo que es riesgo bajo de exposición, lo que es la mascarilla comunitaria, ¿no? Entonces tenemos acá un cuadro, ¿no? Para lo que es el uso de los equipos, ¿no? Ya vemos que a mayor riesgo de exposición vamos a tener el uso ya de otros equipos tipo
guantes, trajes para protección biológica, botas para protección biológica. Entonces vamos a ver estos equipos de protección personal. Acá tenemos una infografía de lo que es errores comunes que se utilizan cuando usamos mascarilla, ¿no? Tenemos uno de los errores más comunes es tocar la parte frontal de la mascarilla o la cara, ¿no? Colgarse la mascarilla en el cuello o ponerse la mascarilla en la frente, ¿no? Llevar la mascarilla suelta. A pesar de que estemos usando mascarilla, debemos respetar la distancia social, ¿no? No porque ya estemos con mascarilla podemos disminuir esta distancia o acercarnos más de lo debido, ¿no? La mascarilla debe cubrir la nariz y la boca, ¿no? Ese es uno de los errores frecuentes. Y bueno, básicamente lavarnos las manos antes de ponernos la mascarilla, después de quitárnosla y después de tocar la parte frontal de la mascarilla también, pero la parte frontal va a ser la parte que nos va a proteger de los aerosoles, de las gotitas, ¿no? Entonces, si nosotros tocamos esta parte, nos vamos a contaminar las manos, entonces hay que realizar un lavado de manos. En el caso de que tengamos, por ejemplo, que toser, ¿no? Podemos retirarnos a un lugar donde podamos estar solos para retirarnos la mascarilla, ¿no? Y lo que sí hay que evitar es quitarnos la mascarilla en un lugar público para hablar, ¿no? Sé que muchas veces no se escucha bien, ¿no? Hay que hablar un poquito más alto, pero no hay que retirarnos la mascarilla para hablar, ¿no? Y entre lo que es vigilancia de la salud de los trabajadores, vamos a ver, ¿no? Que vamos a realizar lo que es el recolección de información, análisis, ¿no? De la información que se brinda para ver los problemas o detectar los problemas de salud relacionados con el trabajo y con otros factores de riesgo, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta de que en la época en la que estamos, ¿no? En la fecha actual, qué otros factores o de qué otras cosas debo de prevenir o cuidarme, ¿no? Solo del COVID, bueno, vamos a ver que tenemos otros puntos a tener en cuenta, ¿no? Vamos a tener primero lo que es factores de riesgo ergonómicos, ¿no? Hay que tener algunas pautas en cuenta para lo que es la realización del trabajo eh, en computadora, ¿no? En laptop, ¿no? Pues si estamos realizando trabajo en casa, ¿no? Hay que tener tratar de tener una buena postura, ¿no? Organizar nuestro horario de trabajo, ¿no? Porque tenemos también algunas otras cosas o tareas pendientes en casa. Hay que organizar nuestro horario. Hay que tener un entorno de trabajo adecuado, ¿no? De repente un ambiente donde podamos estar sin muchas distracciones, ¿no? Con una silla más o menos adecuada para poder realizar un trabajo de varias horas, ¿no? ¿Por qué? Porque podemos tener algún tipo de molestias, tipo dolor en cuello, espalda, dolor en articulaciones, podemos tener fatiga visual, ¿no? Enrojecimiento de ojos, ojos adoloridos, llorosos, visión borrosa, dolor de cabeza, ¿no? Vemos acá algunas diferentes posiciones para lo que es realizar el trabajo. Acá tenemos un banquito sin apoyo en la zona lumbar, ¿no? Entonces hay que tratar de adecuar nuestro espacio de trabajo en casa. Y otro de los factores también a considerar va a ser el estrés, ¿no? Angustia, irritabilidad, dificultad para relajarse, concentrarse, ¿no? Menor compromiso, insatisfacción por el trabajo realizado, cansancio, sensación de falta de energía, ¿no? Entonces vamos a tener algunos riesgos ahí para tener en cuenta. Tenemos también enfermedades crónicas no transmisibles, ¿no? Hay que seguir realizando el control, por ejemplo, en el caso de lo que es personas hipertensas, ¿no? El control de la presión, mantener un tratamiento adecuado, y en el caso de diabetes también, ¿no? Realizar nuestros controles, seguir el tratamiento instalado por el médico tratante, ¿no? Tenemos también otro de los puntos importantes en esta cuarentena, va a ser lo que es el sobrepeso y obesidad, ¿no? Vamos a primero ver si en los últimos meses hemos subido un poco de peso, ¿no? Aquí tenemos cómo calcular el índice de masa corporal, ¿no? El índice de masa corporal va a ser la relación peso-talla, ¿no? Pero se calcula el peso de la persona en kilos sobre la talla en metros al cuadrado. O puedo dividir mi peso entre la talla una vez y luego volverlo a dividir entre la talla nuevamente.
¿no? Entonces, así nosotros calculamos nuestro índice de masa y de acuerdo a esto, si tenemos un IMC mayor a 25, vamos a estar en el rango de sobrepeso. Si tenemos un IMC mayor a 30, vamos a estar en el rango de obesidad, ¿no? Entonces, hay que estar controlando nuestro peso, mejorar nuestra alimentación, ¿no? Tratar de bajar el consumo de harinas, carbohidratos, ¿no? Y tener una alimentación saludable, ¿no? Acá tenemos lo que es alimentación saludable con actividad física. Vamos a tener una buena nutrición. ¿Y qué debemos hacer para tener una alimentación saludable? Consumir alimentos variados, ¿no? Que nos van a brindar nutrientes, ¿no? Necesarios para estar sanos y con energía, ¿no? Entonces tenemos, en estos tiempos de pandemia, probablemente estemos realizando menos actividad física, ¿no? Pero siempre hay que tratar de realizar lo que es actividad física, por lo menos, por ejemplo, puede ser caminar por 30 minutos de manera continua, ¿no? Eso ya nos genera una actividad física, ¿no? Saludable. Acá tenemos nuevamente para revisar, ¿no? Hemos visto qué riesgos podemos tener al realizar lo que es este trabajo en casa o nuestro trabajo en puesto de trabajo. Acá tenemos algunas recomendaciones, ¿no? Hay que tener las fuentes de luz natural y artificial, hay que evitar estar de espaldas a una ventana para que ese ingreso de luz no nos genere reflejos en la pantalla y nos cause mayor dificultad. Hay que tener la pantalla, ¿no? Frente al trabajador, ¿no? El borde superior de la pantalla tiene que estar a la altura de los ojos, ¿no? El borde superior, ¿no? En el caso de que se usen laptops, pueden elevarlo con estos soportes para laptops, ¿no? Hay que ubicar el teclado frente a la pantalla y frente al trabajador. Hay que tener el mouse o el ratón en el mismo nivel o en el mismo plano que el teclado, ¿no? Hay que tener una silla que nos brinde soporte lumbar, soporte a la espalda, ¿no? Y que nos permita estar en esa postura, ¿no? Derechos, con nuestras eh, piernas y pies que se apoyen en el piso, ¿no? Y las piernas deben tener un suficiente espacio debajo de la mesa, ¿no? Hay que evitar la aglomeración de cajas u otros objetos debajo de la mesa para poder permitir que nuestras piernas se puedan estirar, ¿no? Y bueno, la silla, ¿no? En cuanto a la altura de la silla, es recomendable para que los pies puedan tocar el piso y las rodillas estén a la misma altura y más o menos en un rango de entre 35 y 50 centímetros, ¿no? Hay que tener un ambiente de trabajo limpio y ordenado. Entonces tenemos algunas otras consideraciones, ¿no? Acá tenemos para lo que es trabajo en casa, hay que estar atentos a problemas relacionados con la carga mental o relacionados con la carga física, ¿no? Y bueno, eh, esto nos va a ayudar pues a mejorar la calidad de vida laboral, ¿no? Acá tenemos lo que es la pausa activa, ¿no? Que es durante cuando estamos realizando alguna actividad, ¿no? De manera continua, hay que tomar una pequeña pausa entre 5 minutos, ¿no? Por lo menos cada 2 horas para lo que es hacer algunos estiramientos, ¿no? Estimular y favorecer la circulación, reducir la tensión muscular, prevenir lesiones musculares, ¿no? Entonces hay que realizar algún tipo de ejercicios, estiramientos, ¿no? Pueden realizarse incluso de manera sentada, ¿no? Entonces eso también vamos a revisar ya en otra charla, ¿no? Y esto nos va a traer reducir la fatiga en el trabajo, prevenir los trastornos musculoesqueléticos y mejorar la comodidad en el ambiente de trabajo también, ¿no? Entonces también tenemos lo que es radiación, ¿no? Es otro de los puntos que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Tenemos algunas recomendaciones, lo que es el uso de sombreros, lentes protectores, mangas largas, bloqueador y mantenerse hidratados, ¿no? Entonces acá también tenemos algunas indicaciones para lo que es el uso de protector solar y evitar la exposición al sol en algunos horarios, ¿no? Entre las 10 y 4, más o menos, ¿no? Sin protección. También tenemos lo que son riesgos psicosociales,
¿no? Hay que tener en cuenta, estamos en una situación de pandemia, ¿no? Ya casi un año, más de un año. Entonces hay que tener también hábitos saludables, ¿no? Realizar de repente alguna actividad, mejorar la alimentación, ¿no? Tener un trato cordial o promover un trato cordial y de apoyo entre los compañeros de trabajo, realizar las pausas activas, planificar el trabajo antes de iniciarlo y organizar el lugar de trabajo. Entonces, bueno, esos temas también los vamos a ir ampliando, ¿no? En otras charlas. Bueno, yo creo que eso sería básicamente todo en relación al plan de prevención, vigilancia, prevención y control de COVID-19. ¿Y Lacey? A ver, veo en el chat que están solicitando el PPT, ¿no? Podemos coordinar Lazy para poder hacer el envío del PPT. Bueno, Buenos creo días. que sí. Buenos días. Ahí está. Sí. ¿Qué tal? Buenos días con todos. El material del PPT de la charla y el video van a ser enviados a sus correos. Sí, ya tenemos el registro de todos y vamos a estar enviándolos. Si tienen alguna duda, se lo pueden escribir por el chat ahorita a la doctora para que lo responda. Doctora, le leo la pregunta que le han puesto. A ver,
Está Vladimir pregunta si se les debe exigir protector facial a los turistas. A los turistas que visitan tendríamos que evaluar esto de acuerdo a las últimas disposiciones, ¿no? Que están vigentes desde el 26, ¿no? Si va a ser algún tipo de lugar con riesgo de aglomeración, se les podría, se podría ver un procedimiento, un protocolo para esto. Doctora, buenos días. Sí, buenos días. ¿Cómo está? Sí, justamente en relación a la consulta del ingeniero Vladimir. Bueno, nosotros, el caso Machu Picchu, ¿no? Bueno, el Ministerio de Cultura, de la Dirección Desconcentrada de Cultura, eh, ellos no están exigiendo, digámoslo así, la careta, ¿no? Más sí la mascarilla, sí, eso sí no te permiten quitarte ni para las fotos, ¿no? Entonces, sí tiene que ir uno, porque de hecho se traslada en bus y la careta sí es para el bus, pero para ingresar digámoslo así, a la yacta Santuario. Inca, sí Ujú. todavía te permiten quitarte la careta, ¿no? Eso, ese alcance nada más quería indicarle. Gracias. Ya, gracias. A ver, acá veo, ¿se puede vacunar una persona después de un mes y medio de haber salido de alta por COVID? Sí, justamente tenemos en lo que es los requisitos para vacunación, ¿no? Las únicas restricciones, bueno, son algunos casos, ¿no? Tipo gestantes que sí deben de consultar con su médico tratante o pacientes con alguna otra enfermedad crónica, ¿no? Y la única indicación para no vacunarse es estar presentando síntomas o haber tenido contacto con alguna persona con COVID. Pero pasado mes y medio, 2 meses, sí ya se puede realizar lo que es la vacunación. Buenos días, Sí, buenos días. ¿cómo está? Mi nombre es Carol Rojas, de la DDE, Dirección de Desarrollo Estratégico del CERNAM. Tengo una consulta. Nosotros, si bien es cierto, ahorita estamos haciendo trabajo remoto, pero en algún momento debemos realizar inspecciones de campo. Entonces, me gustaría de que nos indicara cuál sería el siguiente procedimiento o hay algún protocolo adicional para estas salidas. Yo sé que tengo que usar doble mascarilla, mi careta facial, llevar alcohol, pero no sé, de repente hay algún formato que debamos llenar o no sé, a ver, indíquenos por favor. Gracias. Claro, previo a la salida, o sea, deben de llenar su ficha de sintomatología, ¿no? Para descartar que las personas que están yendo a este tipo de inspección estén presentando algún tipo de síntomas, ¿no? Para ver de poder realizar un despistaje, ¿no? Eso, en cuanto a los protectores, habría que ver la distancia donde va a acudir, ¿no? Para ver el uso de algún vehículo, las medidas que se deben de tomar en el vehículo y el uso de los equipos de protección, ¿no? O sea, lo que es careta, mascarilla, ¿no? Y llevar la solución desinfectante, ¿no? Tipo alcohol. Si van a desplazarse en un vehículo de la entidad, también contar con lo que es desinfección ahí en el auto, ¿no? Entonces, básicamente eso. Perfecto. Gracias. Doctora, buenos días. Yo quisiera hacer una consulta. No sé si es que usted como nos puede apoyar en caso de los que somos de provincia, en el traslado de un paciente que está delicado, por esto del COVID, porque nosotros tenemos un caso ahora y estamos muy preocupados que un personal de nuestra área que ha estado asistiendo presencialmente en la oficina está contagiado con el COVID, pero lamentablemente aquí en nuestra zona no hay camas, es más, su situación de trabajador se está complicando y obviamente va a necesitar un traslado a la ciudad de
Entonces, yo quisiera saber si es que existe un convenio, un apoyo, no sé, cómo nos pueden ayudar, aparte de que nos monitorean. Yo también he sido, participé de esta enfermedad, está mal, pero simplemente las llamadas que nosotros tenemos es cómo está tu saturación, cómo amaneciste hoy, y yo creo que eso no es un gran aporte para la persona que está sufriendo en estos momentos con esta enfermedad. Entonces, no sé si es que existiría ¿qué puedo decir? Un convenio o un gran apoyo en brindarnos para un. Entonces, yo quisiera saber si es que existe o no para poderlo solicitar ya con tiempo, ¿no? Porque eso yo creo que antes de llenar tantos formatos, antes de decir si hemos tenido un contacto con nuestros familiares, lamentablemente así digan que no tenemos que tener estrés, que no tenemos que hacer la recarga del trabajo, así estemos trabajando remotamente, es bastante, porque en realidad muchas cosas acumuladas que venimos teniendo como trabajadores, y así queramos, no vamos a poder contrarrestar contra todo esto que usted nos indica y nos recomienda. A pesar que sí tenemos los cuidados, sobre todo este paciente que ahorita está delicado, él ha tenido todas las medidas de protección, pero sin embargo se ha llegado a contagiar. Y da pena porque ahorita estamos en esta situación que como compañeros de trabajo no sabemos qué hacer, e incluso ni siquiera nos pueden dar información los mismos médicos para poder saber su estado de salud. Entonces yo quisiera sí, hacer un pedido como doctores, que ustedes monitorean a los pacientes con COVID, por lo menos tener un contacto con el médico tratante, ¿no? Eso para que ustedes puedan tener una información directa, porque incluso estos médicos ni siquiera quieren dar información a los familiares de cómo está el paciente. Ahorita tenemos a la esposa del paciente desesperada, que desde el día de ayer su esposo no le contesta, no sabe qué hacer, no sabe en qué calidad en qué situación está su esposo. Entonces, para evitar todas esas cosas, poder comunicarnos más directamente, yo creo que deberían tener un contacto con su médico tratante y poder saber qué se puede hacer o cómo se puede actuar en esta situación. Esa era mi consulta, doctora. Gracias. Ya, sí, bueno, en algunos casos, ¿no? Se puede tener contacto con el médico tratante del centro de salud donde se encuentra el paciente, ¿no? Y poder hacer un seguimiento, ¿no? Pero sí, pues hay que tener en cuenta también que estamos en segunda ola, continuamos en emergencia sanitaria, ¿no? Entonces el acceso a los servicios de salud también está un poco complicado, ¿no? Pero de todas maneras, de repente nos podemos comunicar por interno para ver en qué área se encuentra y ver si está hospitalizado, tratar de ver si es que se puede hacer referencia a algún otro hospital, ¿no? De acuerdo a la disponibilidad que se tenga. No, pero sí, yo creo que lo podríamos ver por a través de Bienestar Social, ¿no? Con la licenciada Margarita o Andrea, no podríamos verlo para el caso en particular, ¿no? Ok, doctora, gracias. Doctora, buenas. Hola, buenas, ¿me escuchan? Gracias. Quería hacer una consulta, es también vinculada un poco al trabajo que nosotros hacemos. Mi persona, igual que mi compañera, también trabaja en una dirección que en realidad el trabajo está vinculado bastante con población. Y dentro de la población vulnerable todavía. En este caso, las comunidades nativas o las comunidades campesinas en este caso, ¿no? Y bueno, quería hacer la consulta y es decir, nosotros podemos seguir un protocolo, pero cuando tenemos que interrelacionar con estas comunidades, cuando tenemos que hacer algunos talleres, porque el proceso o el procedimiento que nosotros llevamos adelante solicita ese tipo de actividades, ¿qué parámetros se debería estar siguiendo para poder prevenir cualquier contagio, ¿no? Y más aún considerando que estas son población vulnerable? Un ejemplo claro es, por ejemplo, nosotros tenemos el mandato de establecer nuevas áreas naturales protegidas y dentro de eso tenemos que informar a la población. Y como las áreas generalmente están ubicadas en lugares muy alejados del país, generalmente la población más cercana son poblaciones como las comunidades nativas, ¿no?
Y ahí, por ejemplo, gran parte de nuestro trabajo se ha habido limitado porque en realidad no podemos acercarnos tanto. Hemos tratado de atender un poco las indicaciones del Ministerio de Salud, en el caso de que tenemos que tener protocolos. Hemos convocado a las direzas de las regiones para más o menos presentarle un protocolo que nosotros hemos ensayado, hemos elaborado, ¿no? Pero en realidad, cuando conversábamos con ellos, tampoco tenían muy claro cuál sería el procedimiento para estos casos en específico. Lo único que sí recomendaban era, en el mejor de los casos, todavía posponer esta actividad, pero posponer esta actividad haría que todo el proceso demore, ¿no? Entonces, no sé si adicionalmente a tener un protocolo como institución, como trabajador, ¿hay algún protocolo o algo que se viene trabajando con el ministerio para abordar actividades que están vinculadas con poblaciones vulnerables? Ok, tendríamos que revisar en ese caso con las direzas locales, ¿no? Con las direcciones regionales de salud, para ver en principio si tienen algún protocolo establecido, como lo mencionas, ¿no? Que no hay un protocolo muy claro, ¿no? Y de acuerdo a esto ya ver para poder aplicar uno, poder establecer uno, implementar uno, ¿no? Para esos casos que son bastante particulares. Ya, listo. Buenos días, ya la sesión ha culminado. Como les dije hace un momento, vamos a enviarles el material por sus correos y les estaremos anunciando las siguientes charlas que se van a organizar. Sí, muchas gracias a todos por estar presentes y también por sus preguntas. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, un abrazo a todos, cuídense. Muchas gracias del Santuario Histórico de Machu Picchu. Hola, muchas gracias por la información. Esperamos el video.